La semana pasada, dígase viernes, estábamos hablando un poco de lo que era los algoritmos no supervisados, donde mencionábamos algunos como el de la asociación. Y también yo llegué a hablar sobre el tema del clustering o agrupación. Eh, Simplemente se lo mencioné. ¿Qué pasa? Cuando estamos hablando de clustering, como bien les mencionaba, que prácticamente consistía muy parecido a lo que hacían los algoritmos de asociación. Pero ya acá tú vas a jugar un poquito más con los argumentos de cada uno de los algoritmos. Entonces lo que consistía era tratar de agrupar un conjunto de objetos o datos, por así llamarle, en grupos llamados clusters. En este caso, a esos grupos les vamos a llamar cluster, que va a estar conformado obviamente por una colección de datos. Eso es lo que va a tener ese clúster. Datos que sean similares. Aquí vamos a seguir utilizando lo mismo que veíamos en los algoritmos no supervisados, como las distancias. Algunas de las distancias que usted vio en algoritmos supervisados también se aplica aquí. Se utiliza mucho el tema de las matrices. O sea que cuando hablamos de clustering, siempre tiene que llegar a la mente que estamos hablando de algoritmos no supervisados. Cuando vayamos a trabajar con ese tipo de algoritmo. Ahora bien, cabe recalcar que a veces las personas tienden a confundir lo que es clustering con problemas de clasificación. Porque al final tú estás clasificando, tú estás agrupando, pero prácticamente ustedes saben que la técnica de clasificación usted la va a tener enmarcada entre los algoritmos supervisados, que ya vimos unas cuantas. Es decir, que tú vas a tener ya tú sabes cuál sería la salida cuando tú tienes ciertas características. Cuando hablamos de clustering no es así, él no sabe cuál va a ser la salida, él simplemente busca similitudes, como ustedes veían en el algoritmo a priori, que ya ese viene siendo por ese viene siendo dentro del agrupamiento, viene siendo de asociación, tratando de encontrar esos parámetros y agrupar o conformar más bien esos clusters, con lo cual usted va a trabajar luego. Usted tiene, usted va a tener prácticamente diferentes problemas, como le mencioné, puede ser de clasificación como de clusterización. Y cuando comenzamos a trabajar con estos algoritmos o estos clusters, usted va a tener dentro de los mismos, bueno, ahí dice una pequeña definición. Eh, Cuando hablamos de cluster y se habla de esa agrupación de datos, realmente nunca, por así decirlo, yo sé una respuesta correcta antes de. ¿Por qué? Porque lo que puede ver una persona, y hay muchísimos blogs, lo malo que, bueno, aquí son todos bilingües, así que hay muchísimos blogs en inglés muy buenos que te hablan del clustering, donde te explican ese tema, donde te dicen, mira, todas las personas, o no todas las personas, cuando visualizan algo, lo van a ver de la misma forma. Eso mismo pasa con el algoritmo. Por eso esos algoritmos de clustering son tan costosos, porque tú tienes que hacerle muchas corridas hasta él llegar a una conclusión, o que determina, dependiendo de la métrica que vaya a utilizar, si es la distancia, si viene de la similitud. Vamos a aceptar acá. Entonces, antes de ser agrupado, cualquier persona puede decir, mira, ahí, y si yo le pregunto a usted, fácilmente usted me responde, no, yo estoy viendo ahí dos grupos. O sea, usted puede decir, mira, aquí tenemos dos grupos, que podría ser ese y podría ser este. Pero otra persona también lo puede ver de una manera diferente. Otra persona puede que diga, no, ahí hay tres grupos, está viendo ese que está conformado y puede decirme a mí que este es otro grupo y por ahí María se va. O sea, y después si ve este separado también pudiese decir que este es otro grupo. El algoritmo va a tratar, dependiendo de que usted vaya a utilizar obviamente, va a tratar obviamente de buscar la similitud, de minimizar la distancia entre cada uno de esos puntos para poder conformar esos clusters. Ahora bien, como les decía, van a haber un sinnúmero de interacciones, la cual después usted va a elegir la que tenga menor distancia, porque acá cuando hablamos de clustering tenemos que mencionar lo que se llama centroides, porque esos algoritmos de por sí comienzan a elegir unos centros a partir de los cuales ellos van a estar trabajando. Entonces, uno de los más conocidos, por mencionarle uno, bueno, aquí, bueno, también te mencionaba un ejemplo que bueno que para poder aterrizar el término, antes de entrar a lo que es Camems, uno de ellos. Mira, un ejemplo muy bueno
El blog se lo voy a subir ahí en la página para que luego ustedes lo lean, donde te mencionaba que querían conformar o querían segmentar unos clientes. O sea, para ofrecerles los diferentes productos y servicios que ellos necesitaban. ¿Qué pasa? Cuando ustedes lo ven ahí, se han encontrado que existen 3 grupos. Ustedes lo ven aquí. Tengo un primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Ahora bien, cada uno de esos grupos van a presentar los clientes que se preocupan por el precio, que son los que están de color verde. Los clientes, o sea, que están buscando siempre las cosas, vamos a suponer, baratas. Más que no son leales a una marca, sino al precio. Luego usted tiene los clientes leales a precios bajos. Son leales a la marca siempre y cuando el precio sea barato. Se vienen siendo los negros. Entonces ya vienen los clientes rojos que son leales a la marca sin importar demasiado el precio. Los que compran iPhone. Lo que compran iPhone, es verdad, porque Android es 10.000 veces mejor. Bueno, desde el punto de vista de aplicaciones o para ustedes que son ingenieros, pero a nivel sistema operativo y de funcionalidad, iPhone le lleva mucho. Bastante. Exactamente. Miren que yo era consumidor de Android hasta que tenía que estar a cada momento su teléfono poniéndose lento. Y hasta soy de hoy, yo creo que si tú me tienes que secuestrar para que yo cambie y regrese a Android. Pero las funcionalidades son bien chéveres, son bien chéveres. Android siempre tiene muchísimo más funcionalidad. Bien. Señores, acá, como mencionaba en el pequeño ejemplo, cuando hablamos de clustering y que usted va a buscar, obviamente, o usted quiere comenzar a buscar explicaciones o buscar las similitudes para decir cuál cliente pertenece a una característica, cuál cliente pertenece a la otra, bueno, usted tendría que comenzar acá, obviamente, a ver las características que yo tengo que tienen más peso. Usted va a tener dos ahí, que usted va a tener obviamente el precio y la lealtad. Entonces, cada uno de esos grupos van a tener características similares. Ojo con eso que va a ser casi en común. Casi todos los algoritmos de agrupación o de clustering te van a estar hablando de que aquí, a veces ustedes se dieron cuenta, o no sé si se dieron cuenta cuando estaban trabajando con algoritmos supervisados, bueno, lo que trabajaron con el algoritmo del cáncer, donde yo le ponía que tenían que obligatoriamente, donde yo le decía, mira, si ustedes eliminaban, bueno, le puse muchos comentarios, si ustedes hubiesen eliminado la columna ID, el algoritmo te iba a funcionar a la perfección. ¿Por qué? Porque esa columna no representaba nada. Y en ese momento, ese algoritmo tomó esa columna para hacer la evaluación y te dañaba el modelo. Porque era una columna, vamos a ponerle una variable, que realmente no representaba nada en tu evaluación. Porque un ID de una persona no representa nada. Pero podía hacer caso de que tú tuvieras otro algoritmo donde tú dejaras el ID y fácilmente no te lo tomaba en cuenta. Pero ¿qué pasa con estos algoritmos de clusterización? Ojo con eso, usted va a tener que tratar de hacer esos datos lo más homogéneos posible, de reducir, de normalizarlo. Luego veremos una parte que hay también que tú tomas la data y existen algunas ecuaciones, algunas fórmulas que tú puedes tratar de normalizar esa data que tú tienes. ¿Por qué? Porque recuerden que yo mencionaba, que según tú vas con los mismos conceptos de clustering, tú vas cayendo en lo que se quiere. ¿Por qué? Porque te decía que son costosos, ¿verdad? En el sentido de procesamiento, porque están buscando similitudes. Entonces, hacer costoso en procesamiento ya te está diciendo a ti que entonces tú vas a necesitar muchísimo más recursos. Es decir, que una primera clase yo mencionaba, que te decía, mira, cuando hablamos del mundo real, estos son de los más utilizados, porque no siempre tú vas a tener una etiqueta. Cuando hablamos del mundo real, estos son los más utilizados, que lo mencionaba en la clase pasada. Entonces, cuando yo quiero esas características, usted tiene que comenzar a eliminar todas esas columnas que usted no va a necesitar. O sea, esas columnas, usted tiene que estar claro con lo que usted va a hacer. O sea, usted tiene que eliminar todas esas columnas que usted entiende que no va a utilizar, que no le van a funcionar,
o no es que no le funcionen, que no tengan un gran peso en su algoritmo, usted tiene que eliminarla de su estudio. Porque recuerde que usted va a necesitar más recursos, más procesamiento, y mientras más rápido el algoritmo me toma una decisión, entonces va a ser mucho mejor. Y si yo le dejo data que no necesito, entonces ahí se puede complicar. Bien. Otro tema también pasa con, déjame ver si lo tengo acá, si lo llegué a agregar. Bueno, no lo tenía aquí, pero lo tengo que mencionar. Que son con el tema de las imágenes, que muchas veces nosotros, bueno, nosotros vamos a ver ustedes cuando entremos en redes neuronales, está bien, no lo voy a tocar ahora. Del tema de los píxeles, que cuando yo entreno con una imagen, que a veces yo lo hago también, lo puedo utilizar la técnica de clustering para tratar de jugar con cuántos píxeles yo puedo reconocer la imagen aún. O sea, yo la voy degradando, voy jugando con los píxeles de la imagen hasta que llega un punto que se hace bien pequeñita, pero todavía el algoritmo la puede interpretar, la puede comparar y decir, mira, esta imagen pertenece a tal grupo. O sea, todavía se juega un poquito de esa manera. Bien, unos algoritmos, por mencionar, de los algoritmos más interesantes de clustering, usted va a tener ahí el K-means. ¿Qué usted va a tener con K-means? Es uno de los algoritmos, como dice ahí, bueno, no lo dice, que tiene la iniciación, la asignación y actualización. Esas son tres de las características que va a seguir, o los pasos que va a seguir el algoritmo K-means. Ahora, no se confunda. Usted recuerda el algoritmo KNN, ¿verdad? Usted recuerda el algoritmo KNN, que también dice, bueno, tenía una K. Bueno, el concepto es un poco parecido, porque también usted va a tener que buscar esta K. Pero esta K aquí significa grupos. Se recuerda que aquí buscábamos prácticamente la distancia de las características con la K de KNN. Pero aquí son la cantidad de grupos que yo voy a estar representando, voy a estar buscando, que me van a formar. Esa K de K-means, que es uno de los algoritmos más utilizados de clustering. Tiene muy buena escalabilidad con la cantidad de datos. Incluso la página Scikit-learn, que también le voy a enviar el link de esa página. Esa página prácticamente la que trabaja con cada uno de esos algoritmos, que se encarga de su desarrollo, que te da su uso, cuáles son las ventajas, cuál es su fórmula matemática. O sea, en esa página usted entra ahí y va a encontrar la información bien precisa, incluso ejemplos de cada uno de esos algoritmos, de cada uno de ellos. Ahora bien, para usted utilizarlo, obviamente, como le mencionaba, usted va a tener que especificar la cantidad de grupos que usted quiere utilizar. Eso le dice a usted que también usted debe de conocer un poco la data para comenzar a aplicarlo. Pero usted va a seguir estos siguientes pasos, que son la inicialización, la asignación y la actualización. Cuando cuando te lo estemos viendo a nivel de código en la próxima clase, usted lo va a entender a la mejor, lo va a entender mejor, lo va a aterrizar mejor. Usted va a tener el tema de la inicialización, donde usted va a elegir la localización de los centroides de los K grupos aleatoriamente. ¿Qué es lo que hace? Yo puedo generar iteraciones en ese algoritmo para yo decidir cuáles van a ser mis centroides. ¿Cuáles son los centroides que yo voy a utilizar en base a los cuales se van a comenzar a formar los grupos? Esos centroides prácticamente lo que van a conformar es una distancia y él se va a ir moviendo hasta que él encuentra donde él encuentra como que hace más match, él lo va reagrupando. Luego, si a ti no te gusta el resultado, ustedes recuerdan que en la clase pasada yo le mencionaba que teníamos los datos, la captura de los datos, teníamos la transformación, la evaluación, teníamos el tema de la verificación de los resultados, teníamos el tuning de nuevo. Porque cuando yo verifico si el resultado no se asemeja a algo que yo quiero, bueno, usted puede volver a hacerle una corrida, volver a reagruparlo. O sea, este algoritmo K-means lo que va a tratar es dividir ese conjunto de datos en sus grupos. Eso es lo que va a tratar. Ahora va a asignar esos puntos de datos
de modo que la suma de la distancia al cuadrado entre los puntos de los datos y el centro del grupo sea la mínima. Se hace lo que usted va a buscar. O sea, si yo le pido, mira, hazte una corrida, por ejemplo, o por un ejemplo, vamos a poner así, que tú le pases un dataset, tú puedes decir, mira, vamos a formar 16 grupos. Y luego tú te vas dando cuenta con el valor de K, de las distancias mínimas, cuántos grupos realmente tú necesitas. Porque prácticamente se viene viendo, eso viene siendo como un score de ese algoritmo. Entonces, es decir, para lograr, resumiendo KMems, usted va a especificar el número de clúster, obviamente que va a ser el valor de acá. Usted va a tener que inicializar los introides. Cuando decimos inicializarlo, prácticamente esos datos es como si fuera barajándolo. Se van a reagrupar entre ellos hasta que usted encuentre un K adecuado. Ahora bien, ese paso 1 y 2 prácticamente se va a ir repitiendo. Y lo que va logrando va a ir sumando la distancia al cuadrado, como yo mencionaba, de cada uno de los puntos de esos datos con ese centroide. Déjame ver si tenía, bueno, aquí tenía el tema de la inicialización. O sea, yo elegí a cada centroide y en base a estos centroides comienza a medir la distancia, pero fíjense bien, cada punto, como lo hacía KNN, que por eso era que era lento, se va a comparar con ese centroide y con ese centroide. Y obviamente los que tengan la distancia mínima hacia ellos van a pertenecer a esos grupos. Luego, si él no divide bien los datos, es lo que hace que pueda que este centroide lo mueva más para acá, lo mueva más para acá. Lo mismo pasa con este. Puede pasar el tema de la asignación ahí, que ya cuando tú comienzas a decirte, mira, te pertenece a este, te pertenece al otro grupo. Luego viene el tema de la actualización, fíjense ahora, donde él puede que te mueva un poco el centroide, cuando va a ser el tema de la actualización. O sea, se va a actualizar la posición del centroide, pero se va a mover prácticamente a la media aritmética de esos puntos que pertenece, donde se hizo la asignación. Él va a hacer la media aritmética de eso, la va a tomar esa media y luego va a actualizar los centros para lograr una mejor precisión. Otro de los algoritmos que habría que mencionar, por antes de mencionarle, ¿verdad? También Affinity Propagation, así. Recuerda el tema que yo le mencionaba, que también no solamente va a ser con KMems. O sea, cuando hablábamos de clustering y de estos algoritmos, acá entonces ahora sí se va a apretar un chin, porque hay cosas que ustedes van a tener que investigar para aplicárselo. Como algunos yo le pedí la validación cruzada, que yo lo había mencionado muchas veces en clase. Le dije, investíganla. Se salvaron la mayoría porque como las clases son virtuales, no sé, yo sé que a veces tú le mandas un video y como que se ponen de vago. Vamos a tomar un poquito de agua. Pero la mayoría me estaban dando respuestas de preprimaria. Pero yo no soy un profesor de venir y que haga boche. No. Yo lo tomo suave. Pero usted como profesional tiene que tomar en cuenta esa parte de cuando usted va a evaluar, se le pide que usted haga una evaluación. Si yo le pido una comparación, una evaluación en una de las tareas, la mayoría, el 90% me ponía lo siguiente. KNN es mejor que la regresión lineal porque el score es mejor. Y yo me preguntaba, por entonces, si el score es mejor, se supone que es mejor, pero ¿cuáles fueron las razones? Eso es lo que yo quería escuchar. Lo mismo pasaba con la validación cruzada. Muchos no interpretaron el término de validación cruzada. El hecho de que la validación cruzada, el score, obviamente, casi siempre te va a bajar. Porque de eso se trata la validación cruzada, que te va a decir, te va a acercar, te va a decir exactamente qué tan preciso es ese modelo. Porque recuerden que la validación cruzada lo que busca es eliminar ese sobreajuste. Eliminar ese sobreajuste. Eso es lo que busca. Dame un momentito.
Bien. Entonces, como les mencionaba, van a haber algunas técnicas que ustedes van a tener que ir aplicándoselo a cada uno de ellos. Ahorita les mencionaba la normalización. Que prácticamente usted va a hacer una rescala de los atributos. Aquí se trabaja mucho cuando se trabajan con Classroom, siempre trate de trabajar con datos numéricos. Si tú tienes algo categórico, lo puedes llevar numérico muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Va a haber un tema que le mencioné, selección de características. Selección de características. O sea, con el tema, tenemos la normalización, ¿verdad? Selección de características. Es decir, si yo estoy haciendo una evaluación y tengo clientes, quizás el color de los ojos de esos clientes o el color de su cabello, a mí no me interesa, ¿verdad? Se supone que ustedes tienen que entender que esos caracteres, que se lo mencioné ahorita. O sea, van a ver, incluso hay métodos ya que tienen ahí para la selección de características. Hay un análisis que se llama PCA, PSA, que te puede ayudar para conseguir, son técnicas para poder encontrar las principales prácticamente, las principales características que hacen más peso para el análisis de un dataset. Usted también va a tener que aplicar algunas técnicas para lograr el número de clúster correcto, más bien el número de grupos. Usted va a tener que investigar sobre los métodos de la silueta, el método del codo que se aplica, que creo que el que estudió o ha hecho la tarea que tenían pendiente ahí del capítulo 16 de agrupamiento, le mencionan ese método. Le van a mencionar ese método. Entonces, otro interesante de los algoritmos, por mencionar uno. Bueno, un dato importante también sobre K-means que se me pasaba, que prácticamente, si usted se lleva, o vamos a decirlo así, una de las aplicaciones importantes de este algoritmo es sobre todo para la segmentación. Viene siendo segmentación de imágenes, para la comprensión de imágenes, es muy bueno. O sea, el K-means, prácticamente las aplicaciones que viene teniendo, viene siendo de eso. O sea, va a agrupar y luego va a tratar de predecir para construir diferentes modelos en subgrupos. Dentro de los parámetros más importantes, bueno, esos parámetros, sí, los parámetros lo hablamos cuando estemos viendo el código, para mencionar el tema de los parámetros más importantes que él tiene, con los cuales usted va a jugar, que por eso le mencionaba que ahora no es simplemente yo venir, puse este argumento, esos son los que van, y el numerito que yo le puse, ese, ahora no, ahora tú vas a tener que comenzar a cambiar esos números y tratar de llegar con el indicado, realmente. O sea, usted va a tener que comenzar a trabajar en serio con eso. Bueno, uno de lo que debemos mencionar, que se llama Affinity Propagations, que es otro de los algoritmos que se utilizan mucho también en clustering. Usted va a tener ahí, va a tomar, como dice aquí, Affinity Propagation, toma como entrada las similitudes entre los puntos de datos e identifique ejemplos basados en ciertos criterios. Aquí se menciona la palabra mensajes. Dice, los mensajes se intercambian entre los puntos de datos hasta que se obtiene un conjunto de ejemplos de alta calidad. Aquí lo que te dice es que un punto le pasa información al otro punto hasta que logran agruparse. Hasta que logran agruparse. Pero, asimismo, a veces puede perderse cierta información y confundirse el mensaje. ¿En qué sentido? Es como que usted se imagina el jueguito que se hacían mucho en el aula, que yo te decía un mensaje, yo iniciaba con un mensaje, tú se lo repetías al otro, tú se lo repetías a otro, y tú sabías que el mensaje, según iba avanzando a la distancia, ¿verdad? Se iba degradando. Entonces, por eso, hay diferentes puntos, diferentes entrodes, se hacen diferentes corridas para tratar de que el mensaje llegue. Y cuando digo mensaje, cambiando la similitud y cambiando las características, a la distancia que yo tengo, que se da mucho ese caso con Affinity Propagation. O sea, yo tengo un punto aquí, yo tengo un punto aquí, a ver si puedo, por ejemplo, yo tengo este punto aquí y yo tengo esta característica aquí,
y tengo esta característica aquí. Quizás este punto, bueno, vamos a poner otro acá. Quizás este punto y este van a la misma característica. O sea, son similares, pueden pertenecer al mismo grupo. Cuando él se une, dice, sí, mira, tenemos información, tenemos un link, podemos hacer un link porque tenemos información. Quizás este punto, a partir que este ya hizo una converge con este, no sea tan similar a este, o bueno, muy similar a este, que no pertenezcan al mismo grupo, pero como este tiene ciertas características, ya él asume también que pertenecen al mismo grupo. Y él está haciendo una unión con dos clustering, que es la información que se puede dar a confundir. Se está formando un grupo nuevo que quizás esas informaciones no tengan que ver una con otra. Por eso no es que el algoritmo sea malo. Hay situaciones que luego veremos que sí se aplica. En su escenario, él funciona. ¿Por qué? Porque tiene este algoritmo, uno de los que tiene la matemática más poderosa detrás. Él casi siempre trabaja con matrices. O sea, la Affinity Propagation, usted se va a encontrar ahí la matriz de similitud, la matriz de responsabilidad, de disponibilidad, matriz de criterios, que, bueno, no sé si ustedes en algún momento la vieron, pero trabaja mucho con matrices, sobre todo la matriz de similitud. La trabaja mucho con matrices. Que realmente en su escenario, por mencionar algo, realmente él lo hace de la manera correcta. Cuando, obviamente, cada algoritmo va a brillar en su aplicación. O sea, prácticamente Affinity Propagation se utiliza mucho en tareas de visión de computadoras y biología computacional. O sea que el trabajito que él hace es pesado. No es que sea malo. Si yo tal vez lo utilizo para segmentación de clientes, quizás no me da lo que yo busco. Puede que yo tenga muchas confusiones, pero las mismas características que quizás no tengan tanto peso. Quizás yo dejé una columna más elaborada o dentro de los mismos valores de una columna, datos que hacen que mi algoritmo se confunda. Se puede presentar esa situación. Se puede dar el caso así, que se me presente. Pero donde realmente él es grueso, donde él es pesado, en tarea de visión por computadora y biología computacional. O sea, él agrupa imágenes de rostros humanos e identifica. O sea, hace una identificación de las transcripciones regulares. O sea, que realmente Camin también trabaja con eso. Pero cuando tú aplicas, vamos a poner la afinidad, quizás obtiene mejores resultados en ese ámbito. Vamos a ver acá. Bueno, les mencioné la matriz de similitud. No voy a hablar mucho de ella porque realmente al final lo que me interesa son los algoritmos que usted le va a pasar los parámetros, lo que vamos a utilizar acá. Tenemos otro que se llama Minsheaf. Como dice aquí, es un algoritmo de agrupamiento jerárquico. A diferencia de los algoritmos supervisados de aprendizaje automático, la agrupación intenta agrupar los datos sin haber sido entrenado primero en los datos etiquetados. Que por eso el Minsheaf, a veces, vamos a decirlo así, dicen que tal vez no se considera mucho el agrupamiento porque sí, en esto maneja etiquetas, en el Minsheaf. Pero es como un tema de hacer búsqueda más que de resultados. Como dice, la agrupación se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones como motores de búsquedas, ranking académicos y medicina. Dice, a diferencia de los Camin, cuando se usa Minsheaf, no necesitas saber de antemano el número de categorías. O sea, tú no necesitas saberla, pero dice ahí la desventaja de Minsheaf es que es computacionalmente costoso. Miren más o menos cómo funciona Minsheaf, que lo primero que le hace es que elige cualquier punto aleatorio y coloca prácticamente la ventana en ese punto de datos. Él decide, mira, aquí yo tengo un grupo, vamos a decirlo así. Luego, ¿qué le hace? En ese grupo, calcula la distancia. Vamos a poner así de esta manera, la distancia de cada uno de esos grupos.
de cada una de esas categorías. Luego va tomando más auge. Bueno, acá. Y luego va, si ve que tiene similitudes, sigue agrandando su ventana hasta que hasta que se encuentre en la ubicación de la media. Eso es lo que trata de hacer Minchich. Que ahí va haciendo mejores divisiones. Y ya con respecto a la aplicación, o sea, prácticamente eso es lo que va a buscar. El cambio, como le mencioné, muy parecido a las mismas aplicaciones que tenía el Camps, a diferencia de que obviamente yo no decidir el número de grupos, él se va a tomar más tiempo en determinar. O sea que a nivel de procesamiento es muchísimo más costoso. Ustedes también van a tener que jugar con el tema de las características de uno y otro. Eso es indiscutible. O sea, va a haber que hacerlo sí o sí. Y bueno, donde se menciona mucho, se hace segmentación de imágenes, que lo que va a jugar es con los píxeles de las imágenes, hasta lograr y degradarla a un punto también de que pueda ser interpretada por esa red neuronal. Bien. Miren, por un tema de garganta, de complicación, y que quería primero poner la teoría para no saturarlo, porque está todo el mundo cojado, incluyéndome. Saben lo que tenemos el viernes, ¿verdad? Usted va a tener que leer sobre cada uno de esos algoritmos. Pero cuando yo digo leer, no es simplemente, no, yo le iba a dejar lectura, pero si yo le digo leer, nadie va a leer. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener una tareita sobre cada uno de esos algoritmos, sobre las características, aplicaciones. Van a tener que entrar a la página que yo les mencioné, porque les voy a poner el link. Pero ¿qué pasa? Porque yo necesito que ustedes estudien e investiguen, porque cuando comencemos yo a aplicar el tema del laboratorio, que muestre uno, que muestre el código, que vayamos a hablar de los argumentos, dónde es bueno, qué es lo que tiene que tomar en cuenta. Si más o menos tú no tienes ni idea de qué hace uno y qué hace otro, por lo menos los tres principales, que son de los más usados, va a estar en el aire, totalmente en el aire. Y no va a saber cuando le ponga la asignación y va a saber por dónde empezar, ni con qué características jugar. Entonces son muchos argumentos que tiene muchos parámetros que tiene cada uno de sus algoritmos que usted tiene que saber qué función tiene. O sea, aquí usted tiene que saber qué función tiene cada uno para saber cuándo aplica uno y cuándo aplica lo otro. O sea que, más que yo comenzar a mencionar aquí características por características, que esta característica hace esto, que esta característica hace esto. Bueno, ahí hay un asunto que se llama Google y la página de Scikit-Learn que usted va a entrar y ahí te va a detallar característica por característica y el significado de cada una de ellas. Se trata de leer. Bien, ¿alguna pregunta, sugerencia, quejas? Dos cosas. Espérense, no se aceptan quejas sobre que mucha tarea. Pero que dígame ahora las dos cosas. Lo primero es que mande esa diapositiva si es posible, lo segundo es que suba el video de una vez. Ah, sí, chévere. Bueno, la voy a enviar así como diga material de apoyo para que usted vea que yo subo material de apoyo. Ay, se quedó grabado eso. Se jodió. Ay. No, ya ustedes saben. Miren, con respecto a la tarea, de verdad, yo he sido muy, ¿qué le digo? Hay como tres que se están juntando y hacen la misma tarea, pero está bien. Estoy siendo muy tolerante por el tema de verdad, después de la pandemia, no se le queda a nadie esta materia, es increíble. Eso es raro que se le quede. Y anteriormente no era así. Anteriormente no era así porque había que trabajar en el aula, había que hacer muchas cositas ahí. Y se complicaba un poquito, quizás por algunos, lo que eran vagos. Pero, ¿qué le digo, mis hijos? Ustedes están engañando a ustedes al final. ¿Cómo ganó, profe? Pero a mí se me quedó la materia. ¿Sabes? No, pero usted fue por charlatán. Usted se le quedó. No, es que yo la hago yo solo la tarea, profe. Eso no muestra lealtad. Si yo tengo que otra vez, yo la hago otra vez. Oh. No, es verdad. Tu hermano está consciente de que yo estoy aquí todavía, parece. No, pero la verdad, no, pero
No, Ángel fue un charlatán porque Ángel no mandó el proyecto y tenía, que yo creo que con 10 puntos pasaba. Con 5. Oye, mándate la documentación, viejo. No lo voy a hacer ya otra vez. Y lo chévere que yo pregunto, ¿y Ángel, que le pasó algo? Él ni responde. Oye, yo dije que puedo darle un chance. ¿Cómo que yo no respondí? No. Usted me respondió el sábado, yo pregunté viernes. Usted tuvo que preguntar. ¿A qué hora usted preguntó? En la pregunta. Por la noche. No, ¿usted cree que yo madrugo? No, bro, eso era temprano. Señores, entonces, nada, nos vemos por acá. Otra cosa. El viernes vamos a comenzar a hablar de los proyectos, de lo que ustedes tienen que hacer, para que vayan haciéndolo ahí, podamos formar algunos grupitos. Bien, para que terminemos esta materia, terminemos, qué sé yo, un 1 de diciembre, 3 de diciembre. No, mentira. No sé, Enrique. Yo no me quejo. No, yo sí me quejo, así que no, eso no va. Ay, ¿por qué usted se queja? ¿Por qué no? Porque Este un programa. Este se pasa en realidad 90% proyecto y 10% Sí. molestar con tarea. Claro, pero tú sabes cómo es, hay que cumplir. Señores, lo que hacemos es lo siguiente, usted lo viene y deja desde el principio de diciembre, deja de dar clase, dice, mire, nos vamos a juntar el 12, entréguenme los proyectos, cualquier cosa me avisa. ¿Ya? No, jamás. Aquí no vamos a tapar todo el mundo. El estudiante nunca pregunta cuando tú no haces los meet. El profesor debe siempre tratar de... A alguien se le ocurre una pregunta ahí. No es lo mismo, yo vuelvo y repito, no es lo mismo que la presencial. O sea, esto realmente... ¿Qué te digo? Ni uno fluye igual, no se ven los debates igual. A veces el estudiante se duerme escuchando la clase. No es fácil 2 horas sentado, la verdad. O 1 hora y media. ¿Y qué serán ustedes? De las 5:30 hasta las 10 de la noche. Ay, Dios mío, yo no quiero tener lugar de ustedes, ¿no? Yo me saturo yo dando clase, imagínate tú escuchando. Sentado en una silla. Necesitamos más profesores conscientes, así. No, yo sé que se complica, la verdad, demasiado. Ya que tu cerebro, después que usted está escuchando a una gente 1 hora, ya tu cerebro se fue a otro lado. Por más, oye, después de lo que yo hablo más después de 1 hora, eso nadie le va a poner asunto. Al que entró de último, lo va a escuchar, después más nadie. Eso es así. Mi gente, entonces el jueves, ya ustedes saben, y el viernes fuego a la lata con esto y hablar del proyecto y ver algunos de los códigos de los algoritmos que en internet ustedes pueden encontrar un montón, pero vamos a hablar de lo más importante. Bien, así que ya ustedes saben, se me cuidan. Hablamos, no, mentira. Adiós. No se pueden ir, espérense. Ay, Alita. Adiós, pues yo no puedo salir, ya ustedes saben. Me escriben mañana de que ir la lista. Toma, usted no está dando clase, le pregunto. ¿Y cuál es el embarazo que le pregunta? No, ellos están controlando eso también ahora, lo de la lista, yo no sé por qué. Yo le dije, yo le hago un screenshot, lo tengo en un Word, están ahí la asistencia. No, que se tiene que registrar en plataforma. Yo no, chévere, está bien. Entonces, esto es la app de inteligencia artificial. Porque es incómodo pasar la lista por aquí. Prenda un micrófono. Heuri, presente, ¿no? Presente. Luis Alberto. Brian Santos. Presente. Félix Emmanuel. Presente. Adul está acá. Henry Frías. Héctor David. Presente. Félix Miguel, lo vi por ahí. Samuel. Presente. También vi a Samuel que entró como a las 6:30. Presente, Edgar Ariel. Presente. Harold. De Jesús. Presente. Brian Reyes. Aquí, profe, presente. Esmirna Estrella. Estamos aquí. Randiel. Pablo Amarante. Presente. Brownie. Christopher Almanza. No, eso no está seguro. Erickson Peña. Presente. Marco Molina. Presente. Ángel está por ahí. Annie Moronta. Presente.
Lisbeth, Presente. Dilcia, Presente. Eridania, Presente. Yunis Presente. y José Joelguis. Nada, señores, ahora sí pueden ir en paz. Ya hicimos filia a ustedes ahí. Hablamos. Chévere.